Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir una vez más. Aquí estamos siguiendo con el curso que se llama La Doctrina de Dios. Y en esta clase vamos a empezar con el tema número 11, la primera parte, la creación. Antes de orar, quisiera decir que ahí empezamos con las obras de Dios. Y normalmente la Biblia distingue entre dos obras de Dios. La creación, número 1, y la redención, número 2. Pero en un sentido muy significativo, la redención es nada más ni nada menos de una recreación. Es que sabemos que la creación que Dios había hecha, bueno, fue muy contaminada, muy distorsionada por el pecado. Entonces Dios sigue amando a su creación y por eso Él implementó su plan que Él había decretado desde antes de la creación, recrear ese plan de recrear, de reestablecer, de poner otra vez la creación con toda su belleza y, en otra palabra, renovarla. Pero primero que nada vamos a considerar la obra que se llama la creación, y los objetivos son estos: considerar la creación como obra de Dios y lo que nos comunica acerca de su carácter. Obviamente, cuando una persona crea algo, ese algo revela algo de la persona creadora. Si un arquitecto planea la construcción de una casa, diseña la casa, obviamente eso nos dice mucho acerca de ese arquitecto. Su creación o su invención, su pintura, nos comunica acerca del pintor. Y vamos a considerar ese punto acá. También considerar las implicaciones de la doctrina de la creación para su entendimiento de la obra de redención de Dios y el discipulado cristiano. Vamos a ver esas implicaciones. Considerar como objetivo número 3 y resumir el significado de afirmar la doctrina. Es muy importante que afirmemos esta doctrina, y otra vez vamos a examinar mucho contenido bíblico que nos expresa que Dios es el creador. Y muy interesantemente, cuando vemos las conversaciones entre las personas miembros del pueblo de Dios, o en especial los mensajes de los profetas, siempre hablaban de Dios verdadero como el que había creado el cielo y la tierra. Entonces, para definir o para identificar su Dios, los israelitas siempre hablaban de la persona o del Dios creador del cielo y de la tierra. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tema, gracias por revelarnos de ti por medio de la creación. Ayúdanos a conocerte mejor por estudiar este gran concepto, esta gran obra tuya que se llama la creación. En el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. 1. Dios como el creador del mundo. Cuando el Espíritu Santo guió a Moisés a escribir la revelación, la primera palabra que Dios quería que escuchara a su pueblo fue que Él es el creador. Para que conozcamos a Dios, revela a Dios y continúa revelándolo. Bueno, eso no es un gran secreto. En casi todas las clases hemos hablado de que Dios escribió, bueno, algunos teólogos dijeron que Dios escribió 2 libros, la creación y la Biblia. Juan Calvino dijo que no, Dios solo escribió un libro y luego nos dio los lentes para poder leer el libro. Y los lentes son la palabra de Dios. Entonces,
el apóstol Pablo mismo en Romanos 1 siempre habla de que la creación misma nos revela muchísimo acerca de los atributos de Dios. Bueno, letra A, el universo es el resultado de un acto divino de creatividad. Estamos hablando de un punto sumamente cristiano, punto muy bíblico, que en verdad va en contra de mucha teoría que existe ahora en la cultura, pero vamos a hablar de eso después. Pero vamos a decir que Dios creó solo por un acto libre, voluntario, y no por ninguna necesidad. El resultado de la voluntad y el amor de Dios es la creación. Es un resultado de la voluntad y el amor de Dios. Fue su placer crear. No creó por ninguna compulsión externa, no fue forzado por ninguna compulsión, ni por ninguna necesidad interna. No fue forzado por ninguna fuerza interna. Si esto fuera el caso, la existencia de Dios dependería de la creación y Él se identificaría con la creación de tal manera que la distinción entre Dios y el mundo material fuera imposible. Tenemos que mantener la distinción entre creador y la creación. Bueno, ya hemos visto esto cuando estudiamos el atributo de la independencia de Dios. Dios siempre ha existido. Dios no depende de nada ni de nadie por nada. Dios es independiente y Dios es eterno y ninguna otra cosa es eterna. Existen dos cosas en el universo. Existe Dios y existe lo que no es Dios, y hemos mantenido y establecido que Dios es distinto, Dios es trascendente, Dios es santo, Dios es independiente y Dios es separado de todo lo que Él creó. Entonces, no fuera así y Dios tuviera que depender o coexistir con algo, y eso minimizaría muchísimo el establecimiento de la identidad de Dios como autosuficiente, autoexistente. Entonces tenemos que empezar ahí. Dios no necesitaba crear. Y este punto solo dice que Dios creó por amor. Y me gusta mucho el concepto que no puedo explicar muy bien de este gran doctor Jonathan Edwards, que en mis palabras muy crudas y muy cotidianas, Dios tenía tanto gozo, tanto placer, tanta satisfacción en sí mismo, gozándose de la comunión entre Padre, Hijo, Espíritu Santo eternamente, que por amor decidió extender esta comunidad, esta comunión, para que otros pudieran disfrutarla. Entonces, Él creó para manifestar su gloria, para establecer su gloria, y no por ninguna necesidad. Lo hizo por amor y por su libre albedrío. Me gusta esta palabra, aunque parece un poco raro. Dios creó ex nihilo, en otras palabras, de la nada. Ni por ninguna compulsión externa, ni por ninguna compulsión interna, ni basado o por medio de materias ya existentes o previamente existentes. Él empezó de la nada y creó de la nada. Ex nihilo. Ningún principio ni poder fuera de Dios es necesario para explicar el universo. ¿Por qué existe la creación? Pues porque Dios la hizo. Dios creó desde el amor y no por necesidad. Es un fundamento bíblico que Dios creó desde su voluntad. Bueno, me gusta leer lo que el autor, salmista, dice. Vamos a ir a ver Salmo 33,
versículo 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Entonces Él creó por hablar. Y hay varias expresiones de este tipo. En versículo 9 también dice, porque Él habló y todo fue creado. Pero Él hizo todo esto sin el uso de ninguna materia antecedente o previa. Como Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Entonces, Pablo está explicando cómo Dios hizo el milagro de hacer que Sarai quedara embarazada a la edad de 90 después de menopausia. Y entonces Pablo, no es forma de chiste, pero una forma muy curiosa, él está explicando el evento en las palabras parecidas a que Abraham estaba muerto, Sarai estaba muerta, y Dios hizo un milagro, una creación, una nueva creación. Él resucitó sus cuerpos para que Sara quedara embarazada. Entonces, Pablo explica la cosa así, que llama a las cosas Dios que no son como si ya existieran. Es lo que Dios hizo cuando creó el mundo. Es que Él habló y llamó cosas que no existían como si fueran y se aparecieron. Entonces, Él creó, el punto es que Él creó de la nada. Bueno, voy a permitir que nuestro gran teólogo y amigo Wayne Grudem explica esto. Él dice así, voy a leer de su tomo Teología Sistemática, dice en página 273, Romanos 4:17 también implica que Dios creó de la nada, aunque no lo diga exactamente. El texto griego literalmente dice que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. La traducción de la RSV en inglés llama a existencia a las cosas que no existen, entre paréntesis, y de modo similar la NACB es nada usual, pero posible gramáticamente, y hace una afirmación explícita de la creación de la nada. Sin embargo, aun si traducimos para que la palabra griega hos tome el sentido común de cómo, el versículo dice que Dios llama a las cosas que no existen como si existieran, como dice la NASB en la margen. Pero si Dios le habla o llama a algo que no existe, si en efecto existe, ¿qué es lo que se implica? Si Él llama cosas que no existen como si existieran, debe de querer decir que existirán pronto irresistiblemente llamadas a existir. Muy interesante, y es como ya vemos en estos textos en Salmo 33, Dios solo Él, ninguna materia, ninguna otra cosa, ningún otro concepto, solo Dios que estaba en existencia. Él habló y creó de la nada. Él llama las cosas que no son como si ya existieran, y de pronto existieron. Otra vez, la creación sucedió sin ninguna causa anterior o material. Fue por un acto voluntario y de libre
albedrío. Bueno, número 2, la condición o estatus de Dios a través de todas las escrituras como monarca absoluto sobre el universo. Es muy importante este tomo porque el hecho de que Dios creó establece su soberanía sobre todo lo que Él había creado. El tono de la Biblia entera enseña creatio ex nihilo. Dios es el monarca absoluto. Tal como un rey manda a sus vasallos, Dios ejerce señorío absoluto sobre todas las cosas. Entonces dijimos que vamos a entender las implicaciones de esta obra de la creación de Dios. Entonces soberanía obviamente es uno de los atributos que salen de esta obra de Dios creando todo lo que existe. Bueno, vemos este principio en Salmo 104, especialmente en versículo 7, donde dice: pero a tu reprensión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. En Génesis 1, no vemos a Dios luchando, como dicen algunas teorías, algunos mitos de la antigüedad, Dios luchando en contra de poderes contrarios. Es que este lenguaje no está aquí. El lenguaje en Génesis 1 es muy terso. Versículo 3, sea luz, fue luz. Por un simple orden ejecutivo. Dios habla y ya se hace. Dios crea por pura palabra, como ya hemos visto en Salmo 33. La expresión es breve y brusco y ejecutivo, este orden. Las cosas empezaron a existir porque su rey los llamó a existir. También estamos en página 103 de las guías y vemos en la letra B que la creación fue un acto trinitario, es decir, que todos los miembros de la Trinidad participaron en esta obra de la creación. Muchos textos le atribuyen la creación simplemente a Dios porque en el Antiguo Testamento no hubo revelación desarrollada de la Trinidad. La forma clásica: el Padre crea a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. A través del Hijo, el Espíritu Santo pone fin en la creación, pero vamos a ver más adelante que también pone fin en la recreación o en la redención. El Padre es la fuente y como enseñan muchos textos, el fundamento de la creación, el fundamento de todo lo que existe. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, hablando de su obra de creación. El mundo existe por la voluntad del Padre. El Padre es el agente principal. Apocalipsis 4:11, Dios, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creados. Un texto muy importante que habla no solo del acto creativo de Dios, de todas las cosas, pero también el motivo, solo su propia voluntad. La meta de la creación es manifestar la gloria o la presencia de Dios. También en Apocalipsis 4:11 eso se expresa. Porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Y arriba dice de recibir la gloria, la honra y el poder. Entendemos el propósito: extender, manifestar, demostrar la gloria. Como Salmo 19 dice, los cielos cuentan, toda la creación cuenta la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Él es la fuente, en el sentido de que Él es el Padre. Somos todos, si seamos creyentes o no, somos hijos, descendientes del Padre. Somos sus hijos. Y Él es la fuente de todo en ese sentido. Hechos 17, versículo 28 enseña esto, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho,
de Él somos descendientes. Y Pablo está afirmando esa verdad que habían descubierto los griegos, los filósofos que no eran cristianos. Y es en un sentido, por creación, todo ser humano es hijo. En otro sentido es que más adelante vamos a estudiar el significativo de ser hijos de Dios en el sentido de creer en Cristo y ser hijos adoptados recibiendo la herencia de Dios. Pero en otro sentido, todos somos hijos simplemente por ser creados por Dios. Entonces el hijo también participa y estos textos yo creo que son muy familiarizados, pero el papel del hijo es de una agencia. Él fue el agente. Y estas presuposiciones, di en griego o por en español o por medio de, habla de la agencia del hijo. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba con Dios en el principio, y por medio de él, del verbo, del hijo, todas las cosas fueron creadas. Sin él, sin Cristo, sin el hijo, sin el logos, nada de lo creado llegó a existir. Él fue el participante. Y me gusta, quizás Proverbios 8 no habla explícitamente de Jesucristo, pero la idea de la agencia de sabiduría estaba ahí presente, volviendo a Proverbios capítulo 8, desde versículo 22. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, hablando de sabiduría, mucho antes de sus obras de antaño. Literalmente me poseía. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. En el género humano me deleitaba. Entonces, no es muy explícito, pero implica la agencia de sabiduría en la creación. Y entendemos por el Nuevo Testamento que Jesucristo mismo se llama sabiduría. Y entendemos que Cristo, como otras versiones lo llaman, sabiduría es el arquitecto maestro del universo. Dios lo planeó, Dios lo creó, pero tiene constructor, arquitecto maestro, que también fue el agente de la creación. Como Juan 1:10 dice, el que era la luz, hablando de Jesucristo, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. También Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas y por medio de él forman
un todo coherente. Bueno, ya hemos estudiado en varias ocasiones este versículo tan lindo, porque habla no solo de la agencia de Jesucristo en la creación, pero habla de la agencia de Jesucristo en la preservación de la creación, ¿no? Es decir, en la providencia, porque dice que por medio de Él forman un todo coherente. Porque este versículo enseña con claridad que todo es coherente en Cristo. O es su existencia, su equilibrio, su entidad se mantiene por la presencia y por la obra de Jesucristo mismo. En ambos textos, en todos estos textos, en griego y por medio de en español, sugiere agencia. Por medio del Hijo, el Padre crea el mundo. Muy bien, también el Espíritu Santo, estamos en página 104. El Espíritu Santo también es un poder activo en la creación. Génesis 1:3, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Job 26:13, con un soplo suyo se despejan los cielos, con su poder Dios agita el mar. El Espíritu de Dios, Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Él también participó en la creación. Salmo 104, versículo 30. Pero si envías tu espíritu, son creados. Así renuevas la faz de la tierra. Isaías 40, 12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano, abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? Estos textos sugieren que el Espíritu Santo es el poder divino activo en la creación del universo. Entonces se puede quizás distinguir así. El Padre es la fuente. Él decretó, Él planeó, Él creó. El Hijo es el agente. Por medio de Él fueron todo lo que fue creado todo. El Espíritu Santo es el poder. Y vamos a ver que también el Espíritu Santo viene para refinar, para poner en orden, para embellecer todo lo que ha sido creado. Como podemos hablar de Padre como creador y al mismo tiempo hablar de Dios Trino como creador, ¿crea confusión? Bueno, quizás vamos a tomar este ejemplo de la construcción de una casa. El arquitecto, bueno, diseñó los planes, pero no tocó nada. Él puede decir, yo construí la casa. Y si pasa por la casa y estamos en el acto con él, él va a decir, oh, yo construí esa casa. Pero no hizo nada, ¿verdad? Es que ni tocó ningún ladrillo. El contratista, él llevó a cabo el plan, pero no tocó nada. Pero él también podría decir, yo construí esa casa. Los carpinteros, constructores de techo, albañiles, pintores, pueden decir también, yo construí la casa. ¿Quién construyó la casa? ¿El arquitecto, contratista o los que en verdad hicieron la obra de mano? Bueno, todos construyeron la casa. Entonces, en un sentido parecido, podríamos decir que todos los miembros de la Trinidad participaron en la obra de la creación. Entonces la C, aquí en la página 104, dice la condición o estatus de Dios como creador. Y otra vez, el hecho de que Dios creó todo lo establece como el Rey soberano sobre todo lo que Él ha creado. Él es la fuente de toda autoridad. Él es la última autoridad. ¿Y por qué no? Sin Él, nada de lo que existe existiera. Entonces, Él es el Rey soberano sobre el universo completo.
también es el Señor del pacto, y no hemos metido todavía en el significado del pacto, pero en breve, Dios es el Rey suzerano, Él es el Rey sobre la creación, y Él tiene toda autoridad, tiene todo poder, y Él pone todos los límites y los principios y las leyes. Él, en otro sentido, Él determina cómo se gobierna lo que Él ha creado. Fue su prerrogativa crear, y solo Él determina lo que la creación debe hacer y ser, y nadie más. Solo su voluntad es la norma para gobernar la creación, porque Él es creador, Él es el Rey, Señor soberano y dador de la luz para su creación. Él es el alfarero y la arcilla.